Hi, Jesus. Jesus, when you coming back? We need you. I need you. I miss you, Jesus. Hi, Jesus. Os hermanos y hermanas en todo. Antes de empezar, quiero preguntarles cómo les va en la vida y cómo está su familia. Que el Espíritu Santo los visite ahora mismo, llevándoles paz, sanación, consuelo y respuestas. Si sienten que Dios está lejos o que su fe ha sido puesta a prueba, este video es para ustedes. Cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad o país. Oremos unos por otros como una verdadera familia en Cristo. Que la bendición del Señor llegue a su hogar ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora escucha atentamente lo que te voy a decir. Quizás estés experimentando un dolor que nadie más. Quizás hayas perdido a un ser querido o sientas que has perdido la presencia de Dios. Pero hay algo que necesita ser revelado, porque Dios todavía habla y continúa usando testimonios reales para despertar corazones dormidos. Hoy os voy a contar la historia de un niño que murió por unos instantes. Y lo que vio en el cielo sacudirá tu fe y reavivará algo dentro de ti. Esta historia no trata de religión, trata de la eternidad, acerca de cómo Dios todavía revela su gloria en medio de la desesperación. Te conmoverás, te identificarás con ello, pero lo más importante, sentirá la presencia del Espíritu Santo. Entonces no te vayas de aquí, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser lo que Dios ha estado tratando de mostrarte durante mucho tiempo. Ese fue el sonido más aterrador que jamás había oído. El pitido del monitor, deteniéndose, una línea recta, un vacío que parecía gritarme dentro del alma. Su pequeño cuerpo estaba allí, pero la vida parecía haberse ido, y por un segundo perdí el equilibrio. No había más tiempo, ni médicos ni planes, solo silencio, y allí me quedé, sin saber qué hacer excepto gritar: ¡Jesús, ten piedad! No era la más fuerte de la familia. Pero ese día me encontré arrodillada en el frío suelo del hospital, aferrándome a una esperanza que parecía imposible. Era mi hijo, mi único hijo, Kayson, un niño que ni siquiera sabía escribir bien, pero que ya hablaba de Jesús con una convicción que a veces me hacía llorar en secreto. Siempre pensé que tendría más tiempo. Tiempo para jugar más, para escuchar más, para orar con él cada noche. Pero la vida no pide permiso para cambiar de planes. Y esa tarde, al ponerse el sol afuera, mi mundo se oscureció por dentro. Solo quería que Dios hiciera un milagro, pero sabía que para que eso sucediera, tendría que renunciar a lo que más. Tomé su mano fría y ligera y con lágrimas en los ojos le dije: «Hijo, no estás solo. Jesús está aquí contigo». Las palabras salieron como sus... Y fue en ese momento que el tiempo se... No puedo explicarlo. Pero hubo una paz repentina, algo inexplicable, como si el cielo mismo se inclinara sobre él. Y aunque el miedo me sofocaba, sentí que Dios estaba haciendo algo que mis ojos no podían ver, pero mi espíritu comenzó a percibir, porque cuando el hombre se rinde, Dios empieza. El doctor entró, su rostro lo decía todo, no pronunció palabras, solo miradas. Casi me caigo, pero en ese momento sentí como si el Espíritu Santo me sujetara por los hombros y una frase que nunca olvidaré me llegó al corazón: no está muerto, lo he llevado a ver la gloria. Hermanos míos, si alguna vez han perdido a alguien, saben cómo ese dolor desgarra el alma. Pero ese día algo sobrenatural ocurrió, porque Kayson ya no estaba entre nosotros, tampoco estaba perdido. En la eternidad el tiempo no se mide con relojes. Lo que para nosotros son minutos, para Dios es solo el comienzo de revelación. Y cuando mi hijo regresó, había visto algo que jamás olvidé. Había estado con su padre, mi esposo, quien falleció hace años. Y en ese momento entendí: hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos imaginar. Porque el Dios que da es también el Dios que devuelve. Pero cuando devuelve, trae algo consigo: propósito, sanidad y fe restaurada. Cuando el corazón se detuvo, todo en mi interior también quedó en silencio. Fue como si el mundo entero hubiera dejado de girar, como si incluso Dios se hubiera quedado en silencio. Pero fue en ese vacío que algo empezó a suceder. Mi cuerpo seguía arrodillado,
pero mi alma percibió una presencia diferente en esa nueva habitación. No era solo dolor, era algo más profundo, como si el cielo mismo se hubiera inclinado para escuchar la súplica desesperada de un padre destrozado. No podía ver nada con mis ojos, pero sabía, Dios estaba allí. Fue en ese momento que los ojos de mi hijo, que llevaban cerrados unos minutos, empezaron a moverse lentamente, como si despertara de un sueño. Los médicos no sabían qué decir. Una enfermera gritó y retrocedió 2 pasos. Solo pude observar, paralizada. Las lágrimas corrían por mis ojos, pero mi cuerpo no se movía. Cuando abrió los ojos, ya no parecía el mismo. Había paz, había luz y había algo en sus ojos que nunca antes había visto. Certeza, una certeza de alguien que ha visto algo eterno. Miró al techo y sonrió, una sonrisa tan leve que parecía provenir de otro lugar. Y entonces habló, con voz suave, casi un susurro. Papá estaba allí, y también Jesús. Hermanos, casi me desmayo. No tenía sentido. Nunca había hablado, pero en ese instante comprendí que mi hijo había trascendido este mundo, había cruzado la frontera entre lo y había regresado con un mensaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. Jesús está vivo y el cielo es real. No fue solo una visión, fue una experiencia, algo que conmovió mi alma. Describió lugares que nunca había visto. Habló de paz, de luz, de un abrazo que me quitó el miedo. Y lo más impactante, dijo que vio a su abuelo, mi padre, quien murió siendo un bebé. Me sonrió y me dijo que volvería para terminar algo. Esas palabras me martillaban la mente. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía describir con precisión a un hombre al que nunca había conocido? Y ahí fue cuando Dios usa a los pequeños padres. El Señor eligió a un niño para recordarnos algo que olvidamos en el ajetreo de que la eternidad es real. Que la muerte no es el fin, que hay un propósito tras y que por muy oscuro que parezca el valle, Jesús camina con nosotros hacia el otro lado. Hermanos míos, esto no fue solo un milagro, fue un llamado, una llamada del cielo, y ya no podía callar. Necesitaba contarlo, porque este testimonio no era solo para mí ni para mi familia, era para ti, para cualquiera que haya perdido a alguien, para cualquiera que cuestione la existencia de Dios. Para cualquiera que clame en el silencio de la noche y no reciba respuesta. Estoy aquí para decirte, Dios te escuchó y envió un mensaje a través de la vida de un niño que murió por unos minutos, pero regresó con la eternidad en sus ojos. Y lo que él reveló cambiará tu fe. Cuando dijo que había visto a Jesús, confieso que dudé un instante, no por falta de fe, sino por miedo. Miedo de aferrarme a algo tan grande y luego despertar al mismo sufrimiento. Pero mi hijo me miró a los ojos y papá, Jesús sonríe, dijo que me ama. Y en ese instante, algo dentro de mí no era una imaginación, era real. Había verdad en sus, había presencia en el aire y había paz en mi pecho, una paz que no había sentido en años. Empezó a describir cosas que ningún niño de su edad entendería. Habló de luces que no dañaban la vista, de una presencia que no necesitaba palabras, de un abrazo que sanaba la añoranza. Dijo que había un puente de oro y que al otro lado vio el rostro del abuelo y sonrió sin decir nada, pero en sus ojos había consuelo. Y a su lado, Jesús, no como en las pinturas, no como en los cuentos, pero real, vivo y más amoroso que nadie que hubiera conocido. Esas palabras me destrozaron porque sabía que no era un invento. Él nunca lo había oído, nunca había visto una foto de su abuelo. Nunca había oído a nadie describir el cielo de esa manera. Y fue entonces cuando comprendí que lo que le sucedió fue más que una experiencia cercana a la muerte. Fue un llamado, un testimonio enviado por Dios para despertarnos. Porque a veces, hermanos, necesitamos perderlo todo para darnos cuenta de que solo Jesús basta. Me dijo que Jesús le tocó el pecho y con ese toque sintió como si todo el miedo se sabía que estaba asado. Quería quedarme. Pero él dijo, temblé, porque no se trataba solo de mí, se trataba de ti, de cada persona que cree que Dios la ha olvidado. Hermanos míos, Jesús está más cerca de lo que imaginamos. Él nos ve, Él nos escucha, y cuando se nos rompe el corazón es cuando más se revela. Eso cambió todo en mi interior. Creí conocer la fe, me di cuenta de que solo estaba arañando la superficie.
Porque la verdadera fe nace cuando todo a tu alrededor parece perdido y sin embargo eliges creer. Mi hijo regresó diferente y yo también, porque después de enfrentarse a la muerte, cubrió la vida. Y yo descubrí un nuevo nivel de fe, una fe que no se basa en la lógica, sino en presencia, en Jesús, en el Dios que nos ama incluso cuando el mundo dice que es el fin. Si estás escuchando esto ahora, no ignores no endurezcas, porque la misma voz que llamó a mi hijo de regreso también te llama. Dios quiere restaurar tu fe, quiere sanar tus recuerdos y quiere recordarte que el cielo es real y está vivo. Después de esa noche, todo cambió en nuestra casa. La rutina ya no era la misma. No fue solo el milagro lo que nos conmovió, fue lo que él llevaba dentro. Mi hijo se despertaba en medio de la noche, orando, no por miedo, sino por intimidad, como quien habla con alguien que ha visto. Decía que sintió a Jesús caminar por la habitación, que su presencia era dulce, serena y le daba calor al corazón. Y, hermanos, comencé a creer en sus palabras más que en cualquier cosa que hubiera escuchado desde. No se volvió perfecto, pero sí diferente, más sensible, más agradecido, más consciente de lo que realmente importa. Una vez me dijo: papá, cuando cerramos los ojos aquí, los abrimos allá y todo cobra sentido. Esa frase me puso la piel de gallina, porque no hablaba como un niño, hablaba como alguien que había tocado lo eterno. Lo veía en sus ojos, en el tono de su voz, en su forma de abrazar a la gente, como si cada abrazo fuera una despedida y un reencuentro a la vez. Hermanos míos, cuando alguien regresa de una experiencia como esta, no regresa con las mismas preguntas, regresa con respuestas. Dijo que allí no había dolor, que el tiempo no existía, que todo era paz. Pero también dijo que Jesús lloró, que el corazón de Jesús se entristece por lo que ve aquí abajo. Me contó que Jesús dijo: muchos me conocen por mi nombre, pero pocos me conocen de... Y cuando me dijo eso, sentí como si esa frase me la hubieran dicho directamente. ¿Cuántas veces he asistido a la iglesia, pero con el corazón lejos? ¿Cuántas veces he cantado, pero sin entender la letra? ¿Cuántas veces oré, pero sin verdadera fe? Ese testimonio, proveniente de un niño que apenas podía explicar lo que había vivido, me impactó, lo conmovió, algo que yo no podía controlar ni comprender, solo aceptar. Y fue entonces cuando comprendí que Dios no elige a los capaces, Él empodera a los elegidos, y mi hijo había sido elegido para llevar un mensaje, no solo para nosotros, sino para muchos, para ti que me escuchas ahora, porque esta historia también es tuya. Me miró a los ojos y dijo: Jesús quiere que cuentes esto, papi, para que nadie piense que estás solo, porque Él sigue cuidándote, incluso cuando todo parece perdido. Y fue en ese momento que me sentí pequeño, pero abrazado por Dios, como si todo el cielo dijera: habla, hijo mío, estoy contigo. Después de ese día, la vida ya no se trataba de trabajo, facturas ni prisas. Se trataba de la eternidad, de comprender que estamos aquí solo de paso y que todo lo que hacemos debe apuntar a algo más grande. Mi hijo no solo regresó con una historia, regresó con una llamada. Y lo confieso, por un tiempo intenté silenciar, no por incredulidad, sino por miedo. Miedo a parecer loca, miedo a que nadie me creyera, miedo a tocar cosas tan sagradas y ser malinterpretada. Pero el Espíritu Santo empezó a inquietarme, como si cada palabra que decía fuera una llama que se apagaba, y sentía que si no hablaba, me quemaría por dentro. Y fue entonces cuando empecé a compartir, primero con amigos, luego con vecinos, y de repente la gente acudió a mí, no buscando explicaciones, sino esperanza, consuelo, fe. Porque, hermanos y hermanas, hay mucha gente que vive sin saber por qué sigue aquí. Y este testimonio reaviva el propósito. Una señora me abrazó después de escuchar la historia y me dijo: estuve a punto de quitarme la vida, pero ahora sé que Jesús todavía me ve. Y eso me destrozó por dentro, porque entendí que este mensaje era incontenible, que este milagro nos había sido confiado, no para guardarlo, sino para proclamarlo. Porque cuando Dios resucita a alguien, Él grita a los vivos: yo soy el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y quizás tú, que estás escuchando esto ahora mismo, estés viviendo en tu propio valle de sombra de muerte. Quizás perdiste a alguien, quizás perdiste la fe, quizás te perdiste a ti mismo. Pero déjame decirte algo con todo amor y verdad: Jesús no te perdió. Él sigue ahí, aunque no lo sientas, aunque todo se haya oscurecido.
Él es la luz que sigue brillando y usó el corazón de un niño para recordártelo. No soy pastor, no soy profeta, solo soy un padre que casi pierde a su hijo. Pero encontró a Jesús en medio de la desesperación. Y ahora cargo con esta responsabilidad con temor y temblor, porque lo que vi y oí ya no me pertenece. Pertenece a todos los que necesitan escucharlo. Es para ti. Quizás estés cansado de la religión, pero ansías una verdadera experiencia con Dios. Lo entiendo, porque yo también estuve, pero Dios eligió a una niña y fue a través de ella que, porque cuando alguien ve el cielo, nunca regresa igual. Y quien escucha un texto como ese, tampoco debería. Con el paso de los días, me di cuenta de que la presencia de Dios no se había ido con el milagro. Seguía ahí, como una brisa suave, como un abrazo invisible. Las oraciones de mi hijo se hicieron más profundas. No repetía frases. Hablaba con Dios como quien habla con un amigo al que ha visto cara a cara. Y confieso, eso me avergonzó, porque de adulta, con tantos años en la iglesia, nunca había tenido. Pero mi hijo, él lo sabía. Él sentía a Jesús caminando alrededor de la casa. Una noche me llamó a su habitación y me dijo: «Papá, Jesús me dijo que usará mi historia para despertar a mucha gente». Me senté en el borde de la cama y lloré, porque entendí que el plan de Dios nunca fue solo sanar su cuerpo. El plan era sanar muchos corazones a través de su vida, el dolor que casi nos mata, convertido en testimonio. Y no hay dolor desperdiciado cuando lo ponemos en las manos de Jesús. Recuerdo la primera vez que contó la historia en la iglesia. El silencio era absoluto. Niños, jóvenes, ancianos, todos con lágrimas en los ojos. No hubo representación. No hubo ensayo, solo una verdad que salía de los labios de un niño que vio el cielo y regresó para Colo. Y en ese altar sentí que algo espiritual ocurría, porque a menudo la fe se adormece en la rutina, pero cuando la eternidad invade incluso los corazones más. Algunos dijeron que fue imaginación, otros coincidencia, pero cualquiera que estuvo en esa habitación de hospital sabe que era Dios. Cualquiera que vio a ese niño sin latidos y luego lo vio sonriendo y adorando, sabe que esto no viene del hombre, viene de arriba. Y por mucho que el mundo lo dude, lo vimos con nuestros propios ojos. Jesús todavía hace milagros y sigue apareciéndose a quienes tienen un corazón puro. A veces a un niño, otras veces a ti. Sí, tú. Quizás estés escuchando este testimonio ahora con gran pesar, extrañando a alguien que se fue, extrañándote a ti mismo. Lo entiendo. Y quiero decirte con toda mi fe, Dios no te ha abandonado. La prueba de ello es que has llegado hasta aquí. Y si estás escuchando estas palabras, no es de extrañar, porque Dios preparó este momento para recordarte que la muerte no es el fin, es solo el comienzo de la eternidad con Cristo. Y antes de pasar a la siguiente parte de esta historia, quiero invitarte a que cierres los ojos y le digas a Jesús: háblame también. Porque si Él le habló a un niño con los ojos cerrados, ahora también puede tocarte a ti. Porque donde hay fe, hay acceso. Cuando todo sucedió, pensé que lo más difícil sería ver a mi hijo en ella, entre la vida y la muerte. Pero lo más difícil fue afrontar todo lo y darme cuenta de que yo mismo había olvidado cosas en las que una vez creí tan firmemente. Fue como si Dios, a través de él, se hubiera acercado a mí y me hubiera preguntado: ¿sigues creyendo como antes o solo vives por inercia? Hermanos míos, esa pregunta resuena en mí hasta el día de hoy. Hablaba con sencillez, pero transmitía algo profundo. Dijo que Jesús no parecía un hombre común. Esa luz emanaba de sus ojos, que su voz te reconfortaba el corazón y que con una simple mirada te hacía sentir como ser en toda la... Me miró, papá, como si siempre me hubiera estado esperando. Esas palabras me destrozaron, porque eso es lo que olvidaba. Jesús no es es un amigo que espera, un Señor que conoce cada detalle de nuestra alma. Y mientras mi hijo contaba, recordé las veces que cuestioné a Dios, las oraciones frías, la prisa por alejarme de su presencia, la fe que se había vuelto a teoría. Pero ahora ese niño me decía con tanta pureza: Jesús es real, papá, y me ama. Hermanos y hermanas han escuchado esto tantas veces, pero cuando sale de los labios de un niño que acaba de resucitar, esas palabras cobran un nuevo, porque ahora ya no era doctrina, era experiencia. Fue cierto, con lágrimas en los ojos. Era el paraíso en nuestra habitación. Y empecé a pensar en cuántas personas estaban como yo, con el alma cansada, con la fe menguada, personas que habían oído hablar de Dios,
pero nunca lo habían sentido. Y por eso es necesario contar este testimonio, porque hay un clamor en el mundo, un hambre espiritual, una generación que lo busca todo, menos lo que realmente salva. Y quizás la respuesta esté en este chico, o mejor dicho, porque vio a Jesús, y eso nadie puede. No se trataba solo de un milagro, se trataba de lo que ese milagro revela. Revela que el cielo no es una metáfora, que el amor de Dios no es una ilustración, que Jesús está más cerca de lo que creemos y que todavía se manifiesta, todavía visita, todavía llama, todavía sana y a menudo elige a los pequeños para mostrarles a los adultos que aún hay tiempo para regresar, porque quiere encontrarte y tal vez esta sea tu oportunidad. Así que si sientes que te has desviado, si has dejado que el tiempo se trague tu fe, detente ahora, escucha, no por mí, sino porque Jesús también te está mirando ahora, esperando por ti, esperando que tu corazón regrese, porque así como lo hizo con mi hijo, Él también quiere despertarte a lo que realmente importa. Después de ese día, nunca volví a ser el mismo, porque hay cosas que uno oye y olvida. Pero hay verdades que entran como una flecha, traspasan el alma y te dejan sin palabras. Y todo lo que decía mi hijo, hermanos, era eso, una flecha divina, un recordatorio viviente de que estamos aquí por un suspiro y que al final no nos llevamos nada, solo lo que vivimos con Dios. Él me decía, papá, Jesús no me preguntó por la escuela, me preguntó si sabía que me amaban. Eso me puso el mundo patas arriba. Yo, que siempre había buscado respuestas, ahora me enfrentaba a preguntas formuladas por un niño que había visto el cielo, y cada vez que intentaba comprender con lógica, me equivocaba. Pero cuando empecé a sentir con el Espíritu, todo cobraba sentido. La fe no se puede explicar, hay que vivirla. Y esto es lo que trajo a casa, una fe viva, una fe que reza, que abraza, que escucha, que se entrega, una fe que no necesita espectáculo, porque ya ha visto lo que el mundo no ve. Una noche se acercó a mi esposa, le sostuvo la cara y le dijo, mami, Jesús dijo que lloras cuando nadie te ve, pero Él siempre está ahí. Ella se derrumbó, porque nadie sabía de las noches que lloró en silencio. Nadie, excepto Dios. Hermanos y hermanas, eso fue más que un consuelo, fue una visita del cielo. Fue la seguridad de que Dios ve incluso las lágrimas que ocultamos. Nada pasa desapercibido a la mirada de nuestros. Y comencé a recordar las palabras de Jesús. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces comprendí. Dios no necesita títulos ni preparación. Necesita un corazón quebrantado. Y el corazón de mi hijo estaba listo para escuchar. Y lo que oyó ahora resonaba en todos nosotros. Porque cuando Jesús habla, no solo informa, transforma, cambia el entorno, cambia la atmósfera, cambia el destino. Y quizás al escuchar esto ahora, sientas algo diferente, una calidez en el pecho, ganas de llorar, una sensación de que alguien te llama. Déjame decirte, es el Espíritu Santo, Él está contigo. No importa dónde estés ni lo que hayas hecho. Quiere recordarte que aún hay tiempo, aún hay gracia, aún hay una oportunidad, porque el mismo Jesús que tocó a mi hijo, también te está tocando a ti ahora. Así que no endurezcas tu corazón. Esta no es solo una historia conmovedora, es una invitación, es una puerta abierta para que vuelvas a escuchar la voz de Dios, porque Él todavía llama, Él todavía restaura. Y quizás este sea tu momento de regresar a la presencia, de regresar a la cruz, de regresar a Jesús. Algunas personas me han preguntado, ¿pero por qué solo tu hijo? Y durante mucho tiempo yo también me hacía, porque el dolor de la casi pérdida no fue pequeño. Pero hoy, después de todo, lo entiendo. Dios eligió a alguien pequeño, puro, sin defensas, sin máscaras, llevar una verdad tan grande que solo el cielo puede dar. Y esta verdad no se trataba de religión, se trataba de salvación. Se trataba de recordar a los vivos que la eternidad es real y que el tiempo aquí es breve. Mi hijo no regresó para ser un héroe, regresó como mensajero, y cada vez que cuenta lo que vio es como si abriera ventanas entre este mundo y el otro. No dramatiza, no inventa, simplemente cuenta lo que experimentó. Y cuando habla, la atmósfera cambia, el ambiente cambia, porque no es él quien habla. Es el Espíritu de Dios usando su frágil voz para despertar corazones dormidos, para recordar que Jesús va a regresar,
que debemos estar preparados. Un día me miró y dijo: papá, Jesús me mostró que hay mucha gente que va a la iglesia, pero nunca ha entrado en el reino. Guardé silencio porque entendí que le hablaba ya a alguien que ha pisado tierra eterna. Y esa frase me quebró. Porque cuántas veces fui solo una persona más en la banca, pensando que estar físicamente presente era suficiente. Hermanos y hermanas, estar en la iglesia no garantiza nada, pero estar en Cristo, esto lo cambia todo. También dijo que Jesús lloró al ver corazones fríos, al ver a personas distraídas por objetivos vanos, al ver a padres distanciados de sus hogares destrozados, personas perdidas, incluso dentro de la fe. Y cuando escuché esto, lloré con él, porque yo también estaba entre ellos. Y comprendí que este testimonio no pretendía conmover, pretendía sacudir, pretendía confrontar. Él vino a despertar a los que están dormidos espiritualmente. Y quizás tú, ahora mismo, sientas esa misma inquietud. No es una carga, no es culpa. Es el Espíritu que te llama, te da un empujoncito, te dice: vuelve, empieza de nuevo, déjame mostrarte lo que significa ser verdaderamente. Esa voz suave que no grita, sino que insiste, es la misma que devolvió la vida a mi hijo. Y ahora te llama de vuelta a la presencia. El milagro más grande no es regresar de la muerte, es regresar a Dios. Así que te pregunto, ¿qué necesita Dios para despertarte? ¿Cuántas señales más necesita? Porque este niño no regresó en vano, regresó para que pudieras escuchar, para que pudieras decidir, para que pudieras elegir el camino a la vida eterna. Y hoy, esa elección está ante ti. Recuerdo una noche que desperté con un suave llanto. Era mi hijo, arrodillado junto a la cama. Estaba orando, en silencio, con los ojos cerrados, hablando con Dios como si hablara con un padre íntimo y presente. Me acerqué en silencio y lo oí decir: Jesús, gracias por dejarme volver. Prometo hablar de ti hasta el final. Hermanos y hermanas, eso me conmovió profundamente, porque había un niño intercediendo por personas que ni siquiera conocía. Y me preguntaba, ¿cuántas veces oramos así, sin pedir nada, solo para dar gracias, solo para decir: aquí estoy? En el ajetreo de la vida diaria, olvidamos lo esencial. Nos enfrascamos en problemas, planes, distracciones y dejamos a Dios de lado. Pero cuando la vida nos quiebra, cuando casi perdemos lo que más amamos, es entonces cuando descubrimos: sin Jesús es imposible. Y la eternidad está a un paso. Me dijo algo que nunca he olvidado: papá, Jesús quiere que la gente sepa que los extraña. Eso me destrozó por dentro, porque quienes lo extrañan son los que aman. Y creemos que somos los únicos que extrañamos a Dios. Pero ¿y si Dios también extraña nuestra presencia? Nuestras oraciones sinceras, nuestros momentos con Él. Hermanos y hermanas, el corazón del Padre aún late por cada uno de nosotros y anhela escuchar su voz. Fue entonces cuando entendí: mi hijo no regresó solo para testificar, regresó para despertar. Y si este testimonio te llegó, no es casualidad, es un propósito, porque Dios está llamando a muchos a regresar, llamando a padres que se han extraviado, hijos que se han extraviado, personas que una vez tuvieron fe, pero la dejaron morir. Y ahora el Espíritu Santo está soplando nuevamente en estos corazones. Este niño vio a Jesús, pero más que solo ver, fue conmovido. Y quienes son conmovidos por Jesús nunca vuelven a ser los mismos. Su habla cambia, su mirada cambia, su vida cambia. Y eso es lo que Él quiere hacer contigo hoy. Quiere tocarte, recordarte que no te han olvidado, que hay promesas, que hay sanación para tu dolor y que incluso si te sientes muerto por dentro, Jesús todavía puede devolverte la vida. Así que permítete sentir. Deja que el Espíritu rompa tus defensas. Llora si lo necesitas. Ora si puedes. Pero sobre todo, responder a este llamado, porque Jesús sigue entre nosotros y no solo quiere que lo sepamos, quiere que lo vivamos. Y como dijo mi hijo, Jesús sigue sonriendo, esperando nuestro regreso. Después de todo lo sucedido, mucha gente empezó a buscarnos. Personas destrozadas, personas heridas, personas como yo era antes, con el corazón endurecido y el alma callada. Y cada vez que mi hijo contaba su historia, veía a la gente llorar. No por lástima, sino porque sentían que Dios estaba allí. No era la historia en sí, era la presencia, era el Espíritu Santo tocando en cada palabra. Y eso es lo que está pasando ahora contigo. No estás aquí por casualidad.
No te topaste con este video por culpa. Esto es más que solo contenido de internet. Es un encuentro divino, un recordatorio del cielo, un mensaje del mismo Jesús que dice: todavía estoy contigo, incluso cuando creías estar solo. Hermanos míos, este es el mayor milagro de todos. Saber que incluso cuando dejamos de buscar, Dios sigue viniendo a nuestro encuentro. Quizás estés viviendo tu propia línea plana en el monitor. Quizás tu matrimonio se esté muriendo, o tu fe, o tu identidad. Pero déjame decirte algo con todo mi amor. Jesús es un experto en resucitar aquello que los hombres dicen que ya pasó. El mismo Jesús resucitó a mi hijo. Quiere traerte de vuelta a la vida, de vuelta a la alegría, de vuelta a la presencia. Solo necesitas un corazón roto. ¿Recuerdan cuando Jesús: yo soy la resurrección y la vida? No fue por Lázaro, fue por mí, fue por ti. Fue por todos los que en algún momento hemos sepultado nuestra. Pero hoy Él dice: salgan, regresen a la vida, regresen a la fe. Y hermanos y hermanas, esa voz es más fuerte que el dolor, más fuerte que el trauma, más fuerte que la duda, porque esa voz viene directamente del trono de la gracia. Mi hijo resucitó, pero más que eso, regresó con una misión. Y quizás tú ahora mismo sientas lo mismo. Porque quien escucha este tipo de testimonio no puede seguir como si nada hubiera pasado. Es imposible oír hablar del cielo y seguir viviendo como si no existiera. Es imposible oír el nombre de Jesús pronunciado con tanto amor y no querer conocerlo más de cerca. Así que abre tu corazón. Este es el momento. Di con tus labios y con tu alma: Jesús, regreso, me entrego. Quiero conocerte como mi Salvador, porque la muerte no tiene la última palabra. El dolor no es tu destino final. Tú también has sido elegido para volver a la vida. Y hoy el cielo espera tu amén. Perfecto. Hemos llegado al capítulo 12, el cierre de este poderoso testimonio, donde el enfoque es guiar a la audiencia a una respuesta directa al llamado de Dios con un lenguaje emotivo, íntimo y esperanzador. Este capítulo sellará el mensaje en el corazón de quienes lo vean. Capítulo 12. Una oración para aquellos que necesitan sentir de nuevo. Si has llegado hasta aquí, debes saber esto. Esta no fue una historia más. Fue Dios llamándote por tu nombre. Fue el cielo llamando a la puerta de tu corazón. Porque, hermano mío, hermana mía, Jesús sigue vivo y todavía habla. Y cuando habla, algo en nosotros nunca permanece igual. Quizás has estado conteniendo las lágrimas hasta ahora, pero no te contengas más, porque a veces lo que Dios quiere es que derrumbemos por completo para verlo todo. Ahora, donde quiera que estés, cierra los ojos, olvídate de lo que te rodea y reza conmigo. No importa si nunca has rezado. Solo di con sinceridad: Jesús, no solo quiero oír hablar de ti, quiero conocerte. Perdóname por todo lo que me ha separado de tu presencia. Regreso hoy. Regreso con el corazón roto, pero dispuesto. Dame una nueva vida. Dame un nuevo comienzo. Te entrego todo y te recibo como mi Salvador. Amén. Si dijiste esta oración, algo sucedió en tu interior. Aunque no sintieras nada, créeme, los cielos se movieron por ti. Porque esta es la promesa: al que a mí viene, no le echo. Y si hoy diste un paso hacia Dios, Él ya corre a tu encuentro, como lo hizo con mi hijo, como lo hizo conmigo y ahora, como te está haciendo a ti. Quizás pensaste que era demasiado tarde, que el tiempo había pasado, que habías cometido demasiados errores, que no había manera de arreglarlo, pero la sangre de Jesús aún tiene poder. El Espíritu Santo aún convence y el Padre aún espera con los brazos abiertos. Usted no está solo y nunca lo fue. La prueba de ello es que estás aquí escuchando estas palabras, palabras que no vienen de arriba, vienen de un Dios que decidió usar a un niño para despertar a sus hijos dormidos. Y ahora, ¿qué hacer? Compártelo. Envíale este video a alguien que ames. Porque alguien está a punto de rendirse. Alguien necesita escuchar este mensaje. Alguien necesita saber que aún hay esperanza. Tú puedes ser el puente entre esa persona. Porque este testimonio no termina aquí. Empieza contigo. Empieza en tu hogar. Y empieza ahora. Así que concluyo diciendo: si el cielo le abrió los ojos a un niño, hoy también te los abre. Vive como alguien que ha sido alcanzado. Habla como alguien que ha sido tocado y camina como alguien que ha sido perdonado.
porque eres amado, eres elegido y estás llamado a vivir. ¿Conoces a alguien que necesite escuchar esto? Compártelo ahora. Deja un comentario diciéndonos desde dónde estás mirando para que podamos orar juntos. Si este mensaje te llegó, escribe: Hoy vuelvo, Jesús.